Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la información. Un saludo de su amigo Albino Córdoba, mi compañero y amigo Carlos Federico. Hola Carlos ¿Qué Federico. tal, Albino Córdoba? Pues, ¿qué nos traen ahí con el pasado que es un presente? Bueno, mire usted ahí tiene en pantalla el caso Colosio. Bajo de su pantalla usted tiene a José Francisco Córdoba Montoya y a Carlos Salinas de Gortari. Corría el año de 1988. ¿No es tu pariente? No, es la rata. No, Córdoba ese no es de los Córdoba, de donde yo vengo, De Carlos los Federico. honestos. No, este es un chacal asesino. Siniestros. No, de hecho fue el poder y asesor principal de Carlos Salinas de Gortari, 1988. Fue el presidente Carlos Salinas de Gortari. El jefe de la oficina de la presidencia era José Córdoba Montoya. Siempre se le ha considerado autor intelectual del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, allá en Lomas Taurinas, en un sector cercano a Tijuana. Allá asesinaron al entonces candidato del PRI por un discurso que dijo en el Monumento a la Revolución, ya investido como candidato. Recordemos que la campaña en ese entonces en este caso, del extinto Colosio, Luis Donaldo, se había visto empañada por lo que se corrían rumores, porque esos los había metido el mismo José Córdoba Montoya y el mismo Carlos Salinas de Gortari, de que podrían quitar a Colosio porque su campaña no prendía. Y ahí estaba Manuel Camacho Solís, que era el otro que estaba en la pugna. Habría sido José Córdoba Montoya al que no le gustó aquel discurso de Luis Donaldo Colosio donde dijo: veo a un México con hambre, veo a un México agraviado, veo a un México con sed de justicia. Lo mismo que vio Andrés Manuel López Obrador, pero hace más de 20 años. Más de 20 años. Lo mandaron, bueno, no más de 20 años, 18 años, ¿Ya? 2006, bueno, sí, más de 20 prácticamente. Años. El candidato en ese entonces, pues sí, estamos haciendo el 88, estamos así más de 20 años. Estaba yo confundido en las fechas, Carlos. Sí, 88. 88 son 30 años y al asesinato son más de 20 años. Más de 20 años, 24 por ahí. Bueno, pues Félix Salgado Macedonio sacó a relucir otra vez. No fue el único, Colosio, Luis Donaldo no fue el único. Luego asesinaron también a Francisco Ruiz Massieu, el papá de Claudia Ruiz Massieu, la dirigente del PRI actual, sobrina de Salinas. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué Córdoba Montoya siempre se dijo que aquel discurso no lo habría aprobado Carlos Salinas de Gortari? El discurso fue hecho en una tinta color sepia de parte de Luis Donaldo Colosio. Lo habría hecho uno de sus discursos más incendiarios de la campaña y no le gustó a Salinas, tampoco a José Córdoba Montoya, y después se supieron otras cosas. Pero tenemos, Carlos Federico, el video del senador Félix Salgado Macedonio, que dice: yo afirmo y confirmo que el asesino intelectual de ese entonces candidato se llama Carlos Salinas de Gortari. Así es, Albino Córdoba. Yo creo que es necesario ver los 7 minutos en su comparecencia en la Cámara de Senadores a Félix Salgado Macedonio, y después del video damos un poquito más de datos para que se ponga más sabrosa la cosa y usted, amigo de Conexión MX, se documente, porque estoy seguro que en los próximos años más cabarrote Carlos Salinas de Gortari. Bueno, escuchemos, corre videotape y no se le olvide, aparte, ya Salinas ya se fue. Bueno, esperemos. Corre videotape y ahorita regresamos a comentar. Vamos a escuchar al senador Félix Salgado Macedonio, que pidió a la Cámara de Senadores hágalo con lo que sea necesario para que se desclasifique toda esa información que han mantenido cerrada durante tanto tiempo. Corre videotape.
Para ello tiene el uso de la tribuna el senador Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a hacer del dominio público el video titulado Atentado al licenciado Colosio. Compañeras y compañeros senadores, hay una interrogante que flota en el aire. El 23 de marzo de 1994, los mexicanos perdimos a un gran hombre, a un gran líder, a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y la interrogante es, ¿quién lo mandó matar? ¿Quién lo asesinó? Pues supuestamente Mario Aburto Martínez, uno que presentaron en la televisión de bigote, y al otro día presentan a otro Aburto sin bigote, rasurado. Él era el candidato presidencial del PRI, no era cualquier persona, por eso es un magnicidio. Y curiosamente, no se indaga, no se llega hacia los autores intelectuales. ¿Quién lo mandó a asesinar? Bueno, pues hay un video que lo tiene la PGR, el video BTC-01, titulado Atentado al licenciado Colosio. Ese video nos va a dar pie para indagar y saber cuántos estuvieron involucrados en su asesinato. Un solo hombre, surgido de la nada, en medio de un mar de guardaespaldas que traía Colosio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es creíble? Lo asesinan y luego, como si nada hubiera pasado, ponen a su candidato presidencial, Ernesto Zedillo Ponce de León, sin ninguna trayectoria política. En su vida no fue ni comisario, ni regidor, ni diputado, nada. Sin embargo, él es el señor que ponen y lo ponen como presidente de la República. El IFAI le está diciendo a la PGR que muestre esos videos. Y bueno, ¿qué ocasionó la muerte de Luis Donaldo? En el Monumento a la Revolución, él dio un discurso donde decía que él veía un México con hambre, un México con sed de justicia, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirlas, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, con convicción y con plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio. ¿Y qué pasó? Lo asesinaron, lo mataron. Y luego, 6 meses, 4 días después, asesinan a José Francisco Ruiz Massieu. Y también como si nada. Un asesino solitario que lo estaba esperando, lo mató y ya, y ahí quedó. Yo lo dije en tribuna en 1994, cuando Carlos Salinas de Gortari era el presidente de la República. Yo lo dije: ¿quién es el autor intelectual de estos crímenes?
Carlos Salinas de Gortari. Él es el autor intelectual de estos crímenes. Lo afirmo y lo confirmo. Y sin embargo, goza de absoluta impunidad. A raíz de ahí, en este país, cada quien puede mandar matar a quien quiera. No pasa nada. Esa es la impunidad. Por eso, aquí presente ante ustedes, ante el Pleno, a la otra me trae un vaso de agua, por favor. Punto de acuerdo, donde se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a girar sus instrucciones a la Procuraduría General de la República a fin de retirar el carácter de clasificado al expediente de la investigación del caso de Luis Donaldo Colosio, cerrado y turnado al Archivo General de la Nación en noviembre del año 2000. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a girar sus instrucciones a la Procuraduría General de la República para hacer del dominio público el video BTC-01 titulado Atentado al licenciado Colosio, ya que es de profundo interés para la sociedad mexicana conocer la verdad histórica de los hechos y marcar uno de los momentos más importantes para la vida política moderna de nuestro país. Tercero, el Senado de la República se suma a la instrucción del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, plasmada en el resolutivo con número de folio 0001700183518, expediente RRA 5480/18. Con este punto de acuerdo vamos a poder lograr los mexicanos tener mayor información de lo que ocurrido en Lomas Taurinas. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, ya vio usted el video, ya escuchó las afirmaciones de Félix Salgado Macedonio. Dice: yo les dije desde 1994 en tribuna que el asesino era Carlos Salinas de Gortari. La revista Proceso hizo un reportaje amplio también en su momento respecto a la muerte de Francisco Ruiz Massieu, el papá de Claudia Ruiz Massieu, Salinas. Y entre otras cosas, se mencionó que hasta el papá de los Salinas habría estado de acuerdo en que le dieran cuello, que hubieran matado a Francisco Ruiz Massieu, que era el candidato natural para dirigir la Cámara de Diputados en aquel entonces, el empoderado grupo salinista. Y pues, bien o malo, o cierto o falso, lo cierto es que se lo echaron, lo mataron. La misma dinámica del asesino solitario, una persona desconocida. Ya ve cómo nos pusieron ahí a este hombre que fue el asesino no de Francisco, sino de Manuel Muñoz Rocha. Bueno, a Manuel Muñoz Rocha nunca lo encontraron porque dicen que lo asesinaron. Hay versiones periodísticas al respecto. Me refiero a Mario Aburto, al presunto asesino solitario de Colosio. Que dice en el video, vieron tres versiones, nunca coincidieron. Hay versiones extraordinarias al respecto. Que dice en el video Félix Salgado que cómo es posible que con tanta seguridad que tenía Luis Donaldo Colosio dejan pasar a esa persona y todavía lo dejan levantar una pistola y ponerse, o sea, traía demasiada seguridad. Bueno, muy bien, lo pusieron. Sí, porque romper el cerco de una formación diamante en términos militares de seguridad, no la puedes romper, es imposible, a menos que te lo permitan hacerlo. No puedes tú romper un cerco del vuelo de una formación diamante hecha especialmente para cuidar, en este caso, a candidatos a la presidencia de la República. Y también es cierto que Zedillo ni comisariado de Ejidal ni nada, él llegó y él fue el coordinador de campaña de Colosio. Creo que si una persona sabe mucho del tema, Carlos,
Ese es Ernesto Zedillo Ponce de León. Y Salinas, por supuesto. Sí, y recordar también que Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos Salinas de Gortari, es una persona frustrada que siempre quiso llegar a ser presidente de la República en aquellos años de los 50s y 60s. Así no es. pudo llegar, y él, en un artículo de la revista Proceso viene esa investigación, y él preparó a su hijo Raúl Salinas de Gortari para ser presidente de la República, cosa contraria que el que llegó fue el hermano menor. Llegó Carlos. Carlos Salinas de Gortari. Ambos los dueños del circo. Así es. Entonces dice aquí uno de los reportajes de aquellos tiempos. Ante la PGR se presentó un juez. La PGR presentó ante un juez un documento oficial donde afirmaba tener pruebas suficientes de que en el mes de marzo del 93, cuando mataron a Colosio, así es, marzo de 1993, los hermanos Carlos, Raúl y Adriana Salinas de Gortari, junto con su padre, Raúl Salinas Lozano, habían decidido que era necesario eliminar físicamente a José Francisco Ruiz Massieu. Sí. Había que matarlo. En marzo de aquel año, Carlos Salinas era presidente de México todavía, que planeaba el asesinato de quien había sido su cuñado, padre de su sobrina, de Claudia, la que está ahorita, y seguramente iba a ser el próximo presidente del Congreso. El Ministerio Público Federal le dijo al juez que el móvil era que Ruiz Massieu estorbaba para el proyecto salinista. Desde aquellos tiempos Salinas quería ser el rey, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Traían su plan siniestro junto con su padre. Decía más el representante social. Sostenía que el dinero para financiar el asesinato de Ruiz Massieu era entregado al organizador del atentado del diputado Manuel Muñoz Rocha, por Justo Ceja es apellido, en bolsas de dinero. Esos intercambios se hacían en la casa de Raúl Salinas. Justo Ceja, el Ceja que era el secretario privado de Carlos Salinas de Gortari, él era el que llevaba los billullos. Más aún, meses después, a partir de las nuevas investigaciones de la PGR, le dijo el juez que Raúl Salinas de Gortari había asesinado y enterrado clandestinamente a Muñoz Rocha por elementos del ejército, los cuales fueron premiados después por haber hecho un muy buen trabajo. Bueno, de ahí la importancia de que se desclasifique. Ahí tiene usted en pantalla a una persona, a un personaje que quizás usted no conozca o no haya escuchado hablar de él. José Córdoba Montoya, a un lado de Carlos Salinas de Gortari, para que ubique de quién se habla, porque tampoco se habló de él en la comparecencia de Félix Salgado Macedonio, que solamente se fue sobre Salinas y sobre que se abre el caso. Incluso mencionó el cassette que debe abrir la Procuraduría General de la República, documentos que están en el Archivo Nacional de la Nación. Yo tengo mis dudas que los encuentren. Es documento muy comprometedor. Sí. Pero de que estuvieron metidos esto fue un enjuague fenomenal, no es algo sencillo, pero la petición, por eso eso de que no va a haber cacería de brujas, no, pues es que no es necesario. Solo abran los expedientes, desclasifíquenlos, para que conozcan quién es el dueño del TP-01, quién fue el asunto este de Luis Donaldo Colosio, y ahí tienen a personajes siniestros, los fundadores del neoliberalismo, y bueno, creo que, yo no sé si está en la cárcel ese hombre el que llamaban Caballero Águila, y por qué rápidamente borraron la escena del crimen, construyeron una plaza ahí en Lomas Taurinas de Tijuana. Hay muchas cosas. De hecho, recuerdo una investigación y un comentario de Julio Scherer en uno de sus libros. Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, amigo personal de Colosio, cuando le dijo, excelente discurso. Y le preguntó Julio Scherer, ¿Salinas sabía del discurso? Le preguntó a Colosio. Y Colosio dijo, el discurso estuvo excelente, estaba eufórico. Luis Donaldo estaba eufórico. Narra en su libro Julio Scherer. Y la pregunta fue nuevamente, Luis Donaldo, ¿Salinas sabía del discurso? Dijo, no sabía.
Ahí termina ese magistral, como siempre, Julio Scherer, con su estilo muy, muy puntual en los hechos que han marcado la vida de este país. Está informado de lo que pasa y vamos a ver qué sucede, porque Salinas creo que ya lo increpan en cualquier aeropuerto donde lo encuentran, ¿eh? Y creo que ya salió del país. Es de la única forma que pudo haber gobernado durante varios sexenios Carlos Salinas de Gortari, como eliminando a todos sus adversarios políticos, como su excuñado, que tenía una gran proyección política, que sabía que si llegaba su cuñado al poder, lo iba a hacer para un lado. Carlos Salinas de Gortari, su papá y sus hermanos tenían un buen proyecto. ¿Cuál era? Seguir gobernando como lo han hecho hasta el día de hoy. Matando, lo hicieron, asesinando, tanto adversario político tuvieron enfrente. Bueno, ahí tendrán que investigar las autoridades competentes. A nosotros nos corresponde darles la información. Lo demás, juzgue usted, por favor. Está informado en Conexión MX. Nos vamos, Carlos. Federico. Vámonos riendo, Albino Córdoba. Es una información muy importante. Difunda el video, por favor. Y amigo de Conexión MX, no se le olvide que nos vemos en la próxima emisión.